A continuación podrán escuchar una rueda de prensa a cargo de Fran Carrasco y Juan Espada, que nos ha visitado esta mañana pues para hablarnos de varios temas interesantes para Lora del Río, como es el Hospital Comarcal, la carretera de Carmona, etcétera. Parlamentario andaluz y senador Juan Espada, y a Adela Castaño, parlamentaria también de Andalucía. Su presencia aquí, pues bueno, apoyándonos al gobierno municipal de Lora del Río, un gobierno que entramos a gobernar el 1 de julio, y lo que venimos un poco a denunciar es la desconexión con la administración autonómica, con la Junta de Andalucía, en asuntos muy importantes y de trascendencia en el día a día de los loreños y de las loreñas. Tenemos proyectos abiertos con la Junta de Andalucía que queremos saber en qué fase están, si fueron anuncios como el anuncio que hizo el presidente de la Junta de Andalucía en su campaña en Lora del Río en 2018, en el que prometió que si gobernaba haría un hospital comarcal en Lora del Río. Estos proyectos, por ejemplo, pues son el desdoble de la carretera 457 que conecta Lora con Carmona, una carretera con una alta ocupación y que tenemos en la que tenemos varios sustos importantes todos los años de tráfico. Tenemos también en marcha la construcción de una EDAR, que somos de los pocos pueblos que todavía vertemos directamente las aguas residuales al Guadalquivir y por ello los loreños y las loreñas pagamos una importante penalización todos los años. Y tenemos otros proyectos culturales que también están totalmente parados y no nos atienden en las diferentes delegaciones. Hemos insistido, hasta en 3 veces hemos pedido con carácter ya de urgencia las reuniones, y lo que antes era un paseo constante de los delegados en Lora del Río cuando gobernaba el Partido Popular, hemos llegado incluso a tener hasta 3 visitas de delegados para inaugurar una sola rotonda que no tiene más de 10 metros cuadrados. Pues ahora hay una desconexión y un desinterés absoluto por el pueblo de Lora del Río, y no creo que nos lo merezcamos. Sin embargo, por el contrario, lo que sí encontramos, lo había antes con el gobierno anterior del Partido Popular y lo hay ahora con este gobierno nuevo de coalición en el que gobierna, en la alcaldía la tiene el PSOE, pero estamos en un pacto de gobierno, pues una comunicación súper fluida tanto con Diputación de Sevilla como con subdelegación del gobierno, incluso con el gobierno de España, para diferentes proyectos que ya están encauzados, se han recuperado, que estaban enquistados del pasado, y sin embargo con la Junta de Andalucía, que es nuestra administración autonómica directa, pues no tenemos como digo, esa fluidez, hay un cierto desinterés por Lora del Río, que es lo que, como he dicho al principio, venimos a denunciar hoy. Así que, bueno, pues yo ahora le cedo la palabra. ¿Cuántos habitantes tiene Lora del Río? A Juan Espada, para que él con las aguas aporte lo suyo. problema como en ¿Vale? de la frontera. Muchas gracias. Bueno, más para atrás. Venga, perfecto. Si no quedamos Bueno, pues buenos días en primer lugar y gracias por vuestra asistencia, esta atención a los medios de comunicación hoy aquí en Lora del Río, fundamentalmente para agradecer y sobre todo refrendar y respaldar la gestión que está haciendo nuestro alcalde socialista en Lora del Río, alcalde que lleva tan solo unos meses al frente del ayuntamiento con su equipo de gobierno y que ya ha sido capaz de enderezar las cuentas y un nuevo presupuesto para esta ciudad, y que además pues está haciendo frente a los problemas que se ha encontrado de la gestión anterior del ayuntamiento y sobre todo a las dificultades que la Junta de Andalucía, el gobierno del señor Moreno Bonilla, le pone para sentarse a trabajar por los loreños y loreñas, ¿no? Yo creo que hay una cuestión fundamental que venimos observando en la gestión del señor Moreno Bonilla,
que es su permanente dar la espalda a los alcaldes y alcaldesas de Andalucía y a la realidad de los ayuntamientos. Tenemos a un presidente de la Junta encantado de conocerse, que se dedica desde San Telmo exclusivamente a hacerse fotos o a dar titulares de prensa que luego están vacíos de contenido en la realidad. Y lo vemos cada día en relación, por ejemplo, con competencias de la Junta de Andalucía, como la sanidad pública o como las infraestructuras, las carreteras, competencia autonómica de la Junta de Andalucía, en las cuales no se dan explicaciones a los alcaldes o alcaldesas de dónde estaban los planes, dónde estaban los compromisos que él mismo comprometió físicamente en los municipios de Andalucía cuando era el líder de la oposición, cuando se presentó hace 4 años a las elecciones en 2018 y luego después en 2022, el pasado mes de junio, ¿no? Tenemos un ejemplo aquí en Lora del Río de aquello que se llamó Juanma lo haría. ¿Recuerdan, no? Nos dijo a los andaluces y andaluzas que lo llamásemos Juanma, más familiar, más coloquial, y que él haría todo lo que no hicieron otros. Bueno, pues en Lora del Río él prometió en 2018 un hospital comarcal. Ese hospital comarcal, que además tiene un respaldo vecinal, que tiene claramente una necesidad, sin lugar a dudas, de llevarse a cabo, ha desaparecido de los planes de infraestructura sanitaria de la Junta de Andalucía desde que él mismo llegó al gobierno. Por tanto, no es un compromiso incumplido, es una mentira que le trasladó a los vecinos y vecinas y que, bueno, pues 4 años después, el señor Moreno Bonilla no quiere venir a dar explicaciones más, no quiere recibir a los alcaldes y alcaldesas, al alcalde de Lora del Río, para explicarle por qué no está en la planificación ya de infraestructura sanitaria y, por supuesto, no está en el presupuesto del año que viene. Además, tenemos el centro de salud que tenemos aquí detrás. Centro de salud que, desgraciadamente, como en otros municipios rurales de Andalucía, acumula bueno, pues sobrecarga de trabajo a sus profesionales, saturación y bueno, pues una atención en un número de días en la atención primaria que no es aceptable. En definitiva, un mal servicio, un servicio del que desde luego hoy podemos verlo también en la prensa, los municipios rurales de Andalucía empiezan a verse castigados de una manera contundente y sobre el que el señor Moreno Bonilla no quiere hablar en el Parlamento. Niega la realidad de que la atención primaria en Andalucía, en este centro de salud de Setefilla, por ejemplo, pues sea un problema para los vecinos y vecinas. Y no hay explicaciones. Tampoco la mejora de este centro de salud o el refuerzo del personal sanitario que requiere, tampoco están en el presupuesto 2023. Por tanto, en la sanidad pública, suspenso absoluto del señor Moreno Bonilla, por más que quiera ocultarlo en las inversiones que recibe del Gobierno de España y que están muy lejos de donde él mismo puso sus compromisos con los andaluces y andaluzas. Y luego vienen otras infraestructuras. Claro, el señor Moreno Bonilla sigue mirando al pasado y diciendo bueno, pues que él no está aquí para resolver las cuestiones pendientes que se quedaron por parte de otros, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que la 457 es una reivindicación justa y que la carretera entre Lora y Carmona es, creo, una infraestructura vital para esta zona, para sus comunicaciones, para su realidad también empresarial y para el fomento de nuevas iniciativas que generen empleo y futuro y desarrollo en la zona y evidente también para la seguridad vial de los vecinos y vecinas que transitan por ella. Por tanto, es una reivindicación justa que el señor Moreno Bonilla al menos debería escuchar en sus alcaldes y poner en su planificación o al menos comprometer unos plazos para iniciar lo que sería el desdoble de esta carretera, ¿no? Bueno, estas cuestiones son la Andalucía real. Hoy venimos a Lora del Río, pero podíamos haber ido a Constantina o podíamos haber ido a otros municipios de la provincia de Sevilla. Me acompaña el secretario general del PSOE de Sevilla, Adela Castaño, parlamentaria, compañera de mi grupo parlamentario en el Parlamento, en donde trasladamos habitualmente las demandas de alcaldes, de alcaldesas o las infraestructuras o cuestiones más necesarias o urgentes por los andaluces y andaluzas. En el Parlamento sencillamente vemos que esta es la legislatura del rodillo y la mayoría absoluta del señor Moreno Bonilla y, por ejemplo, ahora en los presupuestos, como vimos el pasado viernes, sencillamente el señor Moreno Bonilla ya no le interesa el diálogo, ya no le interesa buscar acuerdos o consensos, porque sencillamente ha rechazado prácticamente la totalidad, creo que solo va a admitir una enmienda de todas las que ha presentado
el Grupo Socialista. Por tanto, ya no hay un presidente del diálogo y el acuerdo, ya no hay ese Juan Malaría o esos compromisos a los que asumió con los andaluces y andaluzas. Hoy sencillamente lo que vemos realmente es un presidente dedicado a la confrontación con el Gobierno de España y a la estrategia del Partido Popular, no a las necesidades de los andaluces. Lo que faltaba. Hablando del presupuesto de esta semana, ¿qué opinión que considera que va a pasar y qué opinión le merece? Bueno, yo creo que el presidente de la Junta de Andalucía sencillamente nos ha tomado el pelo a los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. Es un auténtico chasco el que en su debate de investidura el PSOE le tendiera la mano, a pesar de tener una mayoría absoluta, para poder pactar cuestiones que los andaluces creo que lo que quieren es el acuerdo de dos grandes fuerzas políticas como Partido Popular o PSOE. Me refiero a la sanidad pública. Nosotros, más allá de nuestras diferencias en relación con el presupuesto y por supuesto nuestras diferencias, porque no lo podemos respaldar bajo ningún punto de vista, que el señor Moreno Bonilla quiera hacer regalos fiscales a las grandes fortunas de Andalucía para quitarle recursos a la sanidad pública, a la educación o a la dependencia, no podemos compartirlo bajo ningún concepto. Más allá de eso, estábamos dispuestos a llegar a algún tipo de acuerdo para inyectar más recursos económicos, por ejemplo en la sanidad pública, para, por ejemplo, mejorar centros de salud e incrementar el personal que tanto necesita el sistema. Ni siquiera se ha sentado a discutirlo con nosotros. Señor Moreno Bonilla, sencillamente, permítanme que le diga, pasa de la oposición, porque con su mayoría absoluta prefiere simplemente seguir gobernando desde la distancia a los problemas reales y desde, eso sí, buscar datos, encuestas o estudios que sigan de alguna manera planteando que él está por encima del bien y del mal. Mire, por encima del bien y del mal y alejado de los problemas de la realidad, lo que va a ocurrir en Andalucía es que los próximos 4 años seguiremos deteriorando los pilares del estado de bienestar. La sanidad, la educación o la dependencia no van a mejorar. Desgraciadamente van a estar cada vez peor, con un presidente cada vez más ausente que piensa más en Madrid y en el Gobierno de España que en los intereses de los andaluces. Y respecto a los datos del barómetro que ha salido hoy de Centra, que la estimación de votos del PSOE ha caído en casi un 5%, en 7 diputados menos y demás, ¿qué opinión le merece? Pues que es un engaño más al que nos somete el señor Moreno Bonilla cada vez que saca una encuesta de este centro. Es sencillamente una encuesta encargada por él mismo a su propio equipo para que diga lo que quiere que diga, y es de nuevo una cortina de humo más que permite el que hoy estemos hablando exclusivamente de los datos del señor Moreno Bonilla. Mire, ni en el mejor de sus sueños la Andalucía que le votó está conforme hoy y respalda en la gestión que está haciendo el señor Moreno Bonilla, ni en el mejor de sus sueños, porque si no, ¿por qué la gente protesta en las puertas de los centros de salud? ¿Por qué la gente está enfadada porque está viendo cómo tenemos un presidente que no se dedica a gestionar la realidad de los problemas de Andalucía, sino sencillamente a hacerse fotos? ¿Dónde están las personas que creen efectivamente que esto no funciona como les gustaría? Todos están encantados con el señor Moreno Bonilla. Mire, no, esto no va solo de fotos, esto no va solo ya de propaganda y publicidad, esto va de gobernar. Y por tanto, mire, como comprenderá, yo le voy a dedicar muy poco tiempo a esa permanente, digamos, campaña de desviar la atención sobre la responsabilidad que él tiene, que es gobernar y gestionar, para intentar seguir haciendo campaña política. No estamos en elecciones, por tanto, ¿para qué tantas encuestas sencillamente ahora? Para distraer la atención de lo que son los problemas reales de la gente. El PSOE de Andalucía está trabajando por los problemas reales de la gente, en el Parlamento y en todos y cada uno de los ayuntamientos que gobernamos en Andalucía y que vamos a seguir gobernando con la confianza de los andaluces y andaluzas. El PSOE de Andalucía está más unido que nunca y claramente con el firme objetivo de ser una oposición constructiva y útil para los andaluces frente a un gobierno dejado, un gobierno que no está a la altura de lo que Andalucía necesita en este momento, y a un presidente ausente. Ese es el PSOE de Andalucía, y no va a haber encuesta, por más que quiera el señor Moreno Bonilla seguir engañando a los andaluces, que diga algo que a nosotros realmente nos importe. Y desde el PSOE hay una estimación, queréis tener un reto determinado de alcanzar, imagino que más números que en la anterior legislatura y demás. No. ¿Os habéis puesto algún reto así, digamos? Las elecciones fueron el pasado mes de junio, por tanto el PSOE de Andalucía lo que está es en la realidad de los problemas de la gente, ayudando a que esas reivindicaciones y esos problemas se resuelvan,
a que el Partido Popular y el señor Moreno despierte y espabile y se ponga a trabajar. El PSOE de Andalucía ahora no está en elecciones. Los ayuntamientos, las diputaciones, la próxima primavera sí tendrán elecciones locales. Y ahí el PSOE de Andalucía apoyará a nuestros alcaldes y alcaldesas, a nuestros concejales y concejalas, para que pongan en valor el trabajo que han desarrollado y pidan de nuevo la confianza. Y estoy convencido que al final los ciudadanos lo que votan es aquellos que creen que les va a resolver sus problemas, y están viendo que lo que votaron en el mes de junio no solo no les resuelve ningún problema en Andalucía, sino que cada vez estamos peor. Por tanto, estoy convencido de que el trabajo serio y riguroso, estar con la gente, trabajar para la gente, dejar de hacer, en este caso, anuncios, publicidad y propaganda, es la mejor manera de recuperar la confianza. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Me permite? Sí. Ya que está Lora, Claro. nosotros somos los de Lora, vamos a preguntarle sobre el hospital comarcal en nuestro pueblo. Esto es un tema muy sensible en Lora, porque llevamos desde los años 90 pidiendo un hospital comarcal. Cuando el Partido Socialista gobernaba no quiso saber nunca nada del hospital comarcal. Mientras tanto, el Partido Popular sí, cuando nosotros lleguemos lo hacemos. Ha entrado el Partido Popular y ahora ya no se acuerdan tampoco. El Partido Socialista, si ganara las elecciones alguna vez, tenemos que decirlo, ¿qué opinión tiene sobre el hospital? ¿Qué opinión van a tener los ciudadanos cuando ven que el que hoy es presidente de la Junta de Andalucía, además con una mayoría absoluta, el señor Moreno Bonilla, vino a donde estoy yo en 2018 y dijo exactamente que construiría ese hospital comarcal, y 4 años después, ahora, en 2022, ni está en la planificación sanitaria del Partido Popular, ni está en el presupuesto del año que viene, ni el señor Moreno quiere hablar con el alcalde de nada que tenga que ver con ese hospital comarcal, ¿no? ¿Qué van a opinar la gente de aquí? Pues sencillamente que los políticos venimos, mentimos, decimos que vamos a hacer las cosas y luego no las hacemos. Mire, hay un dato que deben saber los vecinos y vecinos de Lora del Río. Entre 2012 y 2016, que era cuando realmente la planificación de los anteriores gobiernos socialistas podía haber llevado a cabo la construcción del hospital comarcal de Lora del Río, entre 2012 y 2016, Andalucía recibió 6.200 millones de euros menos de financiación como consecuencia de la decisión del gobierno del señor Rajoy de recortar, recortar y recortar. Por tanto, ahora que el gobierno de España ha decidido que salgamos de esta crisis económica y de esta crisis sanitaria que hemos vivido en esta legislatura, invirtiendo en vez de recortando, el señor Moreno Bonilla recibe ahora 5.000 millones de euros más cada año de lo que recibía, en este caso, el gobierno de la Junta cuando era el señor Rajoy el que gobernaba. ¿Por qué le digo esto? Le digo porque efectivamente el Partido Socialista no hizo todas las infraestructuras sanitarias que necesitaba Andalucía, pero todas las que se han hecho, las ha hecho el PSOE. Todas. Todas. Y además, nada más que tiene que ver Écija y otros municipios del entorno y de la provincia de Sevilla, en donde hubo infraestructura, hubo inversiones. ¿Se culminaron todas? No. ¿Lora del Río estaba pendiente? Sí. Pero lo cierto es que en ese proceso de los últimos años del gobierno socialista no hubo financiación y recursos del gobierno de España suficientes para poder acometerlo. Ahora, desde el año 18, insisto, el gobierno de España ha cambiado. Ahora es socialista y ahora sí llegan muchos más recursos a Andalucía. ¿Qué hace el señor Moreno Bonilla con ellos? De momento cumplir su compromiso con Lora, no. Eso no lo ha hecho aún. Y eso es lo que venimos a reivindicarle hoy. Que si se ha olvidado de la gente de Lora del Río, que les dijo que iba a construir el hospital comarcal, que tiene la responsabilidad. Ha habido elecciones hace muy poco, por tanto, mire, el que yo venga aquí a decirle que en 2026, cuando el Partido Socialista vuelva a recuperar la confianza de los andaluces y gobierne de nuevo la Junta de Andalucía, lo va a construir, creo que no es suficiente para los vecinos y vecinas de Lora, teniendo en cuenta que quedan 3 años y medio aún para ese momento, ¿no? Mi trabajo ahora va a ser exigirle al señor Moreno Bonilla, cada vez que en el Parlamento hablemos de salud, que no se olvide de los vecinos y vecinas de Lora del Río. Es mi labor como oposición, pero obviamente una oposición constructiva. Yo sé perfectamente cuáles son las infraestructuras que faltan en Andalucía y estoy dispuesto a asumir que lo que no haga el señor Moreno Bonilla lo haré yo a partir de 2026. Pero ahora, en todo este proceso, exigirle que cumpla, porque para eso lo ha votado la gente, para que cumpla, para que gobierne, para que gestione, para que deje de hacerse fotos y decir que magnífico estoy, o hacer encuestas sencillamente para mentirle a los andaluces y andaluzas. Ay, Muy bien, gracias. Gracias. Muchas gracias.
Bien, pues esta ha sido la rueda de prensa que ha ofrecido hoy Juan Espada, que nos ha visitado pues para hablarnos de, bueno, de toda esa problemática que ahora mismo tenemos en Lora, como es ese hospital comarcal que se espera que algún día, bueno, pues podamos tenerlo, de ese arreglo de la carretera de Carmona también y de otros temas que también nos interesan.